Cordial saludo, mi nombre es Erika Betancourt Ruiz, estudiante de la especialización en finanzas públicas. El día de hoy vamos a presentar un análisis territorial del municipio de Ataco, Tolima, que queda ubicado en el departamento del Tolima. Como podemos observar, el municipio es de sexta categoría con una población total para el año 2021 de 19.171 habitantes y para el año 2022 de 19.214 habitantes, el cual tuvo pues una variación del 0,20 en cuanto a habitantes representados en cifras con 43 habitantes. Como se puede observar en la imagen. Bueno, pues esta información la tomamos del SICODIS con DNP, la ficha comparativa de distribución y variables por entidad territorial. En este análisis que vamos a realizar, los indicadores que vamos a tomar es ejecución de ingresos y gastos y la evaluación de déficit fiscal en los años 2021 y 2022. Bueno, entonces acá encontramos la ejecución de ingresos y gastos para el año 2021 y 2022. Tomamos los tributos principales para este municipio, como son el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Aquí encontramos en el impuesto predial, en donde se hace la comparación entre el año 2021 y 2022. Para el año 2021 se tuvo un recaudo de 325.181.096 pesos y para el año 2022 un recaudo de 411.232.580 pesos, lo cual nos indica que tuvo pues un crecimiento del 26%, representado en cifras de 86.051.484 pesos. Quiere decir que pues fue realmente positivo. Impuesto de industria y comercio, podemos observar que para el año 2021 tuvo un recaudo de 432.950.135 pesos y para el año 2022 de 361.904.169 pesos. Aquí sí encontramos no una tasa de crecimiento, sino una tasa de decrecimiento del menos 16% en el recaudo de este impuesto. Digamos que acá lo que podemos interpretar a grandes rasgos es que pues veníamos de una pandemia del año 2021, entonces pues posiblemente allí pues no se ejecutaron o no se implementaron estrategias de recaudo, entonces pues disminuyó el recaudo en cuanto a industria y comercio, representado en cifras en menos 71.045.966 pesos. Entonces pues acá se puede generar un déficit a causa de este impuesto. Entonces vamos a continuar. Pues esta tabla se hizo con elaboración propia, pues es una elaboración propia, pero la información pues fue tomada del chip. Acá vamos a evidenciar la ejecución de los ingresos y la ejecución total de los gastos de funcionamiento. Entonces los ingresos totales acá pues realmente fueron positivos, porque pues inicialmente para el año 2022 fue de 48.821.233.681 pesos y para el año 2022 tuvo un aumento de 49.733.212.327. Quiere decir que hubo una variación entre un año y el otro de 2%. Y en cifras de 911.978.646 pesos, es decir, que la variación fue positiva. Digamos que uno lo ve representado en una cifra porcentual del 2% y uno identifica que es poco, pero realmente cuando lo vemos en cifras hubo una variación positiva. En gastos totales de funcionamiento podemos observar que para el año 2021 las obligaciones fueron de 31.439.546.821 pesos y para el año 2022
ese cumplimiento de las obligaciones aumentó de 34.122.659.723 pesos, es una variación positiva del 9%, y en cifras se identifica que fue de 2.683.112.000. Entonces, pues esto quiere decir o se interpreta que para estos 2 años hubo un superávit fiscal, significa que los ingresos fueron superiores a los gastos y que por ende el municipio pudo cumplir con sus obligaciones y superar o aumentar esa cifra positiva y pagar, aliviar un poco pues la deuda que se tiene en 2.683 millones. Entonces, pues realmente la variación fue bastante de un año al otro, representado en el 9%. Igual esta tabla se realiza con fuente de elaboración propia y la información tomada del sheet en los consultes e informes al ciudadano. Aquí lo que les quería mostrar es el desempeño de la evaluación fiscal que se realizó en el año 2020. Yo les quería mostrar un poco cómo se hace la evaluación fiscal, los indicadores que se tienen en cuenta para poder determinar pues el rango en el que se encuentra el municipio y cómo ha sido su desempeño fiscal. Desafortunadamente no encontré las cifras del año 2022, pero quise comparar pandemia 2020 y un poco de pospandemia del año 2021. Entonces acá pues evidenciamos que según la categoría del municipio pues es categoría 6. Este municipio está en categoría ruralidad pues por la lejanía del municipio, por su ubicación geográfica, que su ubicación geográfica es un municipio que está a 3-4 horas de la ciudad principal. Entonces, pues realmente es un municipio que depende de las cifras de transferencias de nivel nacional del 81%. Estos son los ejes que se evalúan, son dimensión de resultados y dimensión de gestión financiera territorial. Estos son los indicadores que maneja la nueva metodología de desempeño fiscal. Entonces aquí encontramos las transferencias, encontramos la calificación, el endeudamiento, la calificación del endeudamiento, el ahorro corriente, la calificación del ahorro corriente, y este eje de dimensión de resultados nos emite que la calificación de resultados en general son del 43% y del 35%. Entonces acá podemos identificar que en el segundo eje tuvo cumplimiento de la ley para el periodo 2020. Tuvo una holgura del 29%, significa que pues digamos que de cierta manera hubo buen manejo de estos recursos. La capacidad de ejecución de los ingresos fue del 165% y la calificación de la ejecución en la inversión fue del 80%. Entonces acá lo que podemos verificar es que el nuevo índice de desempeño fiscal para el año 2020 se tomó entre menor o igual a 40, mayor o igual a 60, ¿sí? Esto quiere decir que este municipio se encuentra en riesgo entre 40 y 60 puntos. ¿Qué significa esto? Que el municipio está en riesgo, mas no lo ha generado, ¿sí? De que se genere un déficit fiscal, está muy probable que lo pueda llegar a generar. Un déficit corriente por la insuficiencia de recursos públicos, porque como podemos observar, pues ellos dependen casi siempre de las transferencias de nivel nacional. Entonces, esta información la tomamos de la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional, que es la fuente de esta información que estamos tomando. En el año 2021 encontramos acá, por el contrario, acá como vemos que el municipio no tuvo una holgura, ¿sí? Como lo podíamos observar en la anterior imagen. En cambio acá no la tuvo, ¿sí? Para el año 2021 esto era un poco
post pandemia. Digamos que acá, a pesar de que sí hubo como tal un recaudo o ingresos, no se generó, digamos, en su totalidad, y pues esto generó para el año 2021 un deterioro de esa evaluación del desempeño, y tuvo una calificación de menor o igual a 40. Esto quiere decir que el desempeño fiscal menor o igual a 40 representa la baja capacidad de ahorro que tuvo este municipio, dificultades para garantizar el pago en los gastos de funcionamiento dentro del municipio. Entonces, pues realmente, a pesar de que la información fue positiva, el desempeño como tal, a grandes rasgos y a nivel macro, pues se identifica que realmente no fue así, que el desempeño fiscal pues tuvo un déficit como tal, porque se encontró para el año 2021 en deterioro. Desafortunadamente no puedo encontrar la información para el año 2022, pero pues acá podemos identificar o hacerle un análisis final como conclusión, y es que pues este municipio de categoría 6 con 19.200 habitantes aproximadamente se encuentra lejos de poder estar o de poder mejorar esa capacidad fiscal, porque depende en un 80% de las transferencias de nivel nacional, y adicional a eso se encuentra muy lejos por su ubicación geográfica. Entonces pues esto también limita un poco a que este municipio mejore este tipo de condiciones. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Chao, chao.